Bien, vamos a hacer el problema número 75 del famoso libro de Miro Liubov. Bueno, el que nos dice que está conformado por una barra completamente rígida, indeformable, que solo puede girar en el punto A, ¿no? En ese punto ahí. ¿Qué más nos dice? Que hay un cable o una estructura, una barra que se quiere conectar ahí, pero que no llega. Entonces esa barra EF tiene le falta para llegar al punto B, 0.5 milímetros, ¿no? Vale 1 metro y el modo de elasticidad es 2 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esta altura mide 3A y esta 3A, ¿no? En el extremo la barra C está soportada por un cable, ¿no? Bien. Entonces lo que tenemos que hacer aquí en este tipo de problemas, lo inicial es la estática, ¿no? Entonces empecemos por la estática. Entonces suponemos que esta barra EF ya se ha conectado en B, ¿sí? Entonces si nosotros lo veríamos algo así, ¿no? Esto ya se conectó ahí. Este cable sigue siendo horizontal, lo cual no está muy correcto que digamos, pero no sirve. Entonces tenemos esta estructura ya. Entonces lo que se hace es que se hacen cortes, ¿no? Y hallamos aquí. ¿Qué cosa es eso? Una tensión. ¿Cómo se llama esa tensión? DC, ¿no? Según el nombre que le hemos dado, la tensión DC. Aquí, bueno, esto lo más probable es que lo baje para abajo. Hay una tensión. ¿Qué tensión es esa? EF o EF. Bien, y acá está el punto A, ¿no? Entonces, si nosotros seccionamos esta estructura, podemos plantear el equilibrio, ¿no? Decimos que la sumatoria de momentos en A es igual a 0, lo que quiere decir que esta distancia TDC por su brazo, que es 3 metros, tiene que ser igual a ¿quién? A la tensión TF por quién su distancia. ¿Cuánta es su distancia? 2A. 2. De donde decimos que la tensión DC vale 3 medios de la tensión TF. Bien, ya tenemos las dos tensiones. ¿Qué más podemos obtener aquí? Bueno, esta barra DC se va a deformar, ¿no? ¿Cuánto se deformar? Entonces, cálculo de las deformaciones. Entonces, la deformación de DC es igual a ¿quién? A pelea. PLEA. Ingeniero, no tenemos el área. Entonces, si no tenemos el área, P sobre A, ¿qué cosa es? Es un esfuerzo. Entonces, ¿qué esfuerzo sería de DC? Por la longitud. ¿Cuál es la longitud de DC? Es 3A. A vale 1 metro, entonces 3 metros. Sobre el modo de elasticidad. Bueno, lo dejamos ahí. Bien. ¿Qué otra deformación podemos calcular? La deformación de EF. La deformación de EF es igual a ¿quién? Esfuerzo sobre área, esfuerzo. Bien, entonces el esfuerzo EF por la longitud. ¿Cuánto mide esta longitud? Si esta mide A, todo esto mediría 2A. A vale 1 metro sobre E. Bien, tenemos dos ecuaciones. Ahora, ingeniero, pero acá hay esfuerzos y acá hay tensiones. Bueno, si dividimos ambos miembros entre el área, que es la misma para los dos cables, podemos decir que el esfuerzo DC es igual a 3 medios del esfuerzo EF. ¿Cómo hemos llegado a esto? Simplemente dividiendo sobre el área.
Bien, entonces tenemos ya 12 fuenros. Aquí también tenemos fuenros, pero tenemos deformaciones. Entonces, el siguiente paso es relacionar esas deformaciones. ¿Y cómo podemos calcular esas deformaciones? Bueno, lo que hay que hacer ahí es un análisis geométrico de esto. Bien, vamos a hacer ese análisis. Lo primero que hay que saber es que tenemos una barra AC. Sí, entonces yo la voy a poner aquí, esa barra. Podría mejor con el cero negro. Bien. AC. Entonces lo que tenemos que tener ahora cuidado es de lo siguiente. Este análisis hay que hacerlo muy bien ¿ya? Y muy concentrados. Entonces, este sería el cable DC. Ahí, no, hasta acá. Entonces, ¿qué va a pasar con esta barra? Lo que va a suceder es lo siguiente. Como esto es un alambre, un cable, una barra deformable, esto se va a estirar. Entonces, muchos dicen, ingeniero, esto se deforma para allá. Algo así. Esa es una suposición, una buena suposición. Pero lo que sucede es que esta barra, por su peso y por esta tensión que está actuando ahí, esta se va a ir para abajo. Pero esto no se deforma así para acá abajo. ¿Y por qué no se deforma para así? Porque si se deformaría ahí, se estaría volviendo más pequeño. Y esta barra es completamente rígida, es decir, que no se deforma. Entonces lo que tenemos que hacer es esto. Esto se mueve, vean, verticalmente. Así, vean perpendicularmente. No vean verticalmente, sino vean perpendicularmente. Es decir, que el punto C ahora se movió el punto C'. Bien. Genial. Entonces eso significa que esto se unió así. Lo podemos unir así. Sí, lo puedes unir así, pero lo que sucede es que este ángulo es tan pequeño que nosotros lo hemos hecho muy grande acá. Entonces lo que se debe hacer ahí aproximadamente es que ese ángulo, que estas líneas sean muy paralelas, o sea, muy cercanas al paralelismo. ¿A fin de qué? A fin de que lo que se ha deformado realmente esta barra, si tendríamos esta longitud y lo bajamos hasta aquí, lo que se habría deformado sería esto. Esto es lo que se ha estirado, lo que se ha elongado. ¿Ya? Ahora, como decía, muchos ponen aquí esa deformación axial. No creo que esté correcto la interpretación geométrica, ¿no? Lo adecuado es esto bajado, se ha movido perpendicularmente y esto es lo que se ha deformado. Es decir, que esta sería la deformación DC. Bien, ingeniero, tenemos que ver una relación de DC y EF, ¿no? Y no se olvide que tenemos que considerar este delta. Bueno, ya tenemos esa deformación. Ahora, ingeniero, ¿este ángulo qué es? Bueno, ese ángulo, si esto es 3A y esto es 3A y esto es 90 grados, esto es 45 grados. Entonces, esto es 45 grados. Si esto es 45, esto está bajando así verticalmente 45. Si esto sale 90 grados, esto es 45. Entonces, si esto lo grafico aquí, si esta es la deformación DC, entonces si acá hay 45 grados, esto también sería la deformación DC. Y esta hipotenusa sería la deformación DC por raíz de 2. Bien, tenemos entonces esta longitud. Ahora, ¿qué sucede? Mire, si yo lo uno, ¿sí? Acá tenemos el punto B, ¿sí? Este punto B,
Ese punto B también se ha movido verticalmente, ¿sí? Entonces, si yo tenía acá abajo la barra E, F, F tiene que ir ¿a dónde? A B'. Si este cable se puede mover, es un apoyo articulado y queremos que se agarre ahí, entonces lo podría unir así. Entonces, si yo tengo esta deformación ya, aquí, que es la deformación DC raíz de 2, yo podría calcular esta deformación B'. Sí, ¿y de qué manera? Bueno, bien fácil, ¿no? Si este es 2A y esto vale 2A porque esto mide A, ¿no? Entonces esto mide 2A porque todo mide 3A. Entonces, ¿cuánto me iría esto? 745, 2 raíz de 2. Entonces eso es lo que pongo aquí, 2 raíz de 2. Pero si este es 3 y este es 3 y este es 45, entonces todo mide 3 raíz de 2. Si esto ya mide 2 raíz de 2, entonces esto cuánto me iría, raíz de 2, pues nada más. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora en este triángulo yo puedo hacer una semejanza, digo, del triángulo AC, C', la deformación B', es a 2 raíz de 2, como la deformación C', que es la deformación de C raíz de 2, ¿es a cuánto? A todo. ¿Cuánto es todo? 3 raíz de 2. Se va, se va. Entonces yo puedo decir que la deformación B', vale 2 tercios raíz de 2 de la deformación de C. Entonces tengo ya la deformación B'. Bien. Pero el problema nos dice que hay una deformación vertical. Bien. Hay un error de montaje, ¿no? O sea que este cable no está llegando hasta ahí. Bien. Entonces acá hay que hacer un análisis. El siguiente análisis. Yo quiero que este punto B se conecte ahí. Que esta barra gire un poquito y se conecte ahí. No que se mantenga vertical, que sería otro problema. Sino que se conecte ahí. Bien. Entonces, ¿cuánto es esto que se ha deformado verticalmente? ¿Cuánto sería esto? Bueno, veamos aquí. Si ampliamos ese triángulo aquí, sabemos que acá hay 90 grados. Ese es aquí. Entonces va de B a B'. Entonces nosotros ya conocemos esta deformación. ¿Y qué queremos conocer? ¿Cuánto es esto de aquí? Entonces lo que necesitamos saber es cuánto es pues, el ángulo que hace, ¿no? Bueno, y es bien sencillo. Si este es 45, este es 45. ¿Y por qué es 45? Porque esto mide 2A y esto mide 2A. Entonces aquí sí que este es 45 grados. Si este es 45 grados, entonces si tenemos esta deformación BB', evidentemente el cateto sería de la deformación BB' sobre raíz de 2, tanto la horizontal como la vertical. Entonces, la deformación vertical sería igual a esto sobre raíz de 2. Entonces, 2 tercios de la deformación de DC. ¿Y por qué necesitamos la vertical? Porque el problema nos ha dicho que verticalmente tenemos un desfase de 0.5.
5 milímetros. Bien. Y estamos considerando este punto B'. Porque también podría haberse considerado el de acá abajo. Si esto no se movería, sería completamente vertical. Se podría haber reconsiderado este. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Tenemos que decir que esa deformación vertical, la deformación vertical, esta de aquí, que es 2 de la deformación de C, más quién, más la deformación de EF, esta deformación que se va a estirar, EF, ¿a quién tiene que ser igual? A lo que nos está faltando, ¿no? A ese delta. Ahora sí, tenemos dos expresiones. Una que está relacionando las deformaciones y otra con las deformaciones y otra con los esfuerzos. Ahora, si nosotros sustituimos estas deformaciones con el esfuerzo, entonces dejamos esta ecuación en función de los esfuerzos y tenemos otra ecuación con esfuerzos. Entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas y se puede solucionar. Entonces lo que hacemos es lo siguiente: 2 tercios de la deformación DC. ¿Pero cuánto es la deformación de DC? Bueno, está en función del esfuerzo, que es el esfuerzo de C, por 3 metros sobre E más el esfuerzo EF. ¿Qué es el esfuerzo EF? Ah, vale esto. 2 el esfuerzo EF sobre E es igual al delta. ¿Cuánto vale el delta? Medio milímetro. Mili 10 a la menos 3. Esto está en metros. Ahora todo está dimensionalmente correcto. Bien, entonces si operamos esto, me queda que 2 veces el esfuerzo de C más 2 veces el esfuerzo EF. Este E en ambos está dividiendo, pasa multiplicando. Esto se va igual a 2, 10 a la menos 3, por 2, por 10 a la 6, kilogramos sobre centímetro cuadrado. 2 y 2 se van, acá me queda 1000. Bien, ahora tengo 2 y 2, ¿no? Ahora sé que el esfuerzo de ese, ¿cuánto vale? 3 medios de EF. Entonces acá pongo 2 veces el esfuerzo de F. ¿Qué cosa es el esfuerzo de F? Es 3 medios del esfuerzo EF. Más 2 veces el esfuerzo EF vale 1000. Se va, me queda 5. 5 veces el esfuerzo EF vale 1000. Entonces el esfuerzo EF, ¿cuánto vale? 200. 200 que ¿en qué unidades está? Kilogramos sobre centímetros cuadrados. Entonces si esto lo sustituyo aquí, puedo calcular que el esfuerzo de DC vale 3 medios del esfuerzo EF, que vale 200. Es decir, que vale 300 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bueno, entonces, para recapitular, lo primerito que tenemos que hacer es siempre la estática, como primer repaso. Lo segundo es cálculo de las deformaciones. Lo tercero, relacionar esas deformaciones. Y el cuarto paso es hay que resolver el sistema de ecuaciones. Bueno, eso sería todo.